A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este Informe RCR emisión vespertina que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Ulisa Arcaya en la gerencia de producción, de Marilia García en la coordinación de redacción. Génesis Rodríguez está en la producción del espacio y Víctor Mejías en la dirección técnica. Les saluda Argenis Barreto. Comenzamos. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó este martes a 3 personas, 14 entidades y 6 embarcaciones por sus vínculos con una red que intenta evadir las sanciones de Estados Unidos al sector petrolero de Venezuela. El régimen ilegítimo de Maduro ha seguido utilizando a Petróleos de Venezuela como su principal conducto para que la corrupción explote y se beneficie de los recursos naturales de Venezuela, dice la nota de prensa del Tesoro norteamericano. La acción de hoy estuvo dirigida contra orquestadores y facilitadores adicionales con vínculos con una red en México que conspiró con el ministro de Petróleo de Maduro, Tarek El Aissami, y el lavado de dinero acusado Alex Saab para negociar la venta de cientos de billones de dólares de petróleo venezolano. Los principales actores designados hoy incluyen a Alessandro Bazzoni, Francisco Javier D'Agostino Casado, cuñado del secretario general de Acción Democrática Henry Ramos Ayub, Philip Paul Bartana Piquian, Elemento Limited y Suez Oil Trading Company. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado, Juan Guaidó, aseguró que la única solución al conflicto en Venezuela pasa por elecciones libres y acusó al actual parlamento oficialista de estar conformado por representantes de las mafias del régimen venezolano. Una dictadura soberbia que se niega a ver la realidad, que no tiene ningún tipo de respaldo internacional, que no tiene ningún tipo de respaldo popular, que simplemente se dediquen a hacer política de salón para tratar de confundir a algunos incautos y quieren escuchar cantos de sirena cuando sabemos que la única solución posible al conflicto en Venezuela son elecciones libres y justas, elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas. Todo lo demás abona en esa fábrica de pobreza y desigualdad que se convirtió en la dictadura de Maduro para beneficiar a pocos que hoy todavía creen que pueden seguir raptando, cooptando o saqueando a Venezuela, convirtiendo a Venezuela en una economía de mafia, politizando la mafia en Venezuela cuando tienen representantes en esa representación de una dinámica interna del PSV que se reúne ahora los martes, luego de haber secuestrado a través de la constituyente, luego de haber secuestrado a través de diputados sobornados, como el caso de Parra o algunos otros. Por su parte, el diputado de Acción Democrática, Williams Dávila, agradeció el apoyo de la comunidad internacional a lo que denominó como la doctrina Guaidó, basada en el desconocimiento de las instituciones del régimen como la Asamblea Nacional, que surgió de las cuestionadas elecciones del pasado 6 de diciembre. Hoy día, la doctrina Guaidó está dirigida a denunciar el epicentro de una conjura antidemocrática internacional en Venezuela, porque además de oprimir a nuestros pueblos, puede contagiar el desarrollo de la democracia representativa de los pueblos del mundo, con el ejemplo de una dictadura que sin prurito alguno juega las circunstancias solo para mantenerse en el poder a costa del sufrimiento colectivo. Las declaraciones de Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, es una repercusión de esa doctrina Guaidó. Le agradecemos al presidente Pedro Sánchez esas declaraciones. Esta doctrina Guaidó es una herramienta para rescatar espacios nacionales e internacionales del régimen. Entre tanto, la directora del Instituto CASLA, Tamara Suju, denunció que hay una planificación estratégica de la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela. La planificación estratégica en cuanto a la participación de la dictadura cubana en la formación de oficiales y de civiles en dicha represión, la formación de oficiales para controlar a la sociedad civil a través de métodos aplicados en distintos niveles dentro de toda la estructura represiva de Nicolás Maduro, la formación de oficiales
por parte de los cubanos para reprimir, perseguir y además torturar, y la ejecución de las torturas y de los crímenes de lesa humanidad denunciados en el informe por parte de oficiales cubanos, con 20 testimonios de nuevas víctimas que fueron torturadas por ellos. En otras noticias, la diputada por el estado Aragua, Liz Carolina Jaramillo, denunció la red de tráfico de niños y adolescentes que fue desarticulada en el estado Apure y destacó las investigaciones periodísticas que dejaron al descubierto a los responsables. Según la investigación periodística, se maneja que en esta ciudad hay una conmoción total por el desarrollo de más o menos 15 allanamientos desde el pasado jueves 14 de este mes. También se conoce que además de los 2 detenidos en el desarrollo del caso, hay 19 involucrados, donde están los posibles proxenetas de estos niños y niños que viven en esta ciudad llanera. Pero preocupa una vez más que un caso como este es descubierto, no por garantizar la integridad de los niños y niñas venezolanas, sino en medio de una guerra de poder de quien ejerce la gobernación del Estado, Ramón Carrizales, y quien fue candidato al fraude convocado por el régimen el pasado diciembre, también conocido como Suárez Chourio. Ambos del ala militar que acompaña a este régimen, el cual está en la obligación de garantizar la integridad física y moral de mujeres y niños del país. Por su parte, la diputada por el estado Táchira, Karin Vera, expresó sus condolencias tras la muerte del dirigente andino Abelardo Díaz, producto de la pandemia de coronavirus en la entidad. El motivo de este punto de información es darle a conocer al país que el pasado 15 de enero falleció en la ciudad de San Cristóbal el diputado Abelardo Díaz a causa de complicaciones de COVID. Abelardo fue un hombre que nació el 31 de octubre del año 67 en la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira, hijo de los profesores Jesús Díaz y Delia Valera. Abelardo se formó en un lugar humilde, en una familia trabajadora que siempre inculcó en él principios y valores que lo hicieron formarse como un hombre de bien. Comenzó su carrera política desde muy joven, participando en la Juventud Revolucionaria Copellana. Su madre, doña Delia, destacó durante su vida como dirigente magisterial, defendiendo siempre las reivindicaciones laborales del gremio docente, vena política que Abelardo heredó. En el estado Carabobo, los transportistas rechazaron la posible colocación de máquinas electrónicas para el cobro del pasaje en lugar del efectivo. Marlene Campos, representante del Sindicato del Transporte de la entidad, se quejó por el gasto que este mecanismo significará para los conductores. Aparte de eso, se nos va a descontar un 8%, que eso lo que hace es incrementar a la pobreza del transportista, porque nosotros somos la clase más golpeada en la cadena del comercio. Nosotros somos los más golpeados, ya que nosotros no cobramos en dólares como lo hacen los demás comerciantes. Nosotros cobramos el pasaje en bolívares. Creo que viene en un monto de 400 y pico de dólares la maquinita, y todavía no sabemos si es cada unidad que la tiene que implementar o va a ser por línea o cuál va a ser el modelo a seguir. Pero nosotros desde ya estamos diciéndole no a la maquinita. Reclamaron que la tarifa al público sea... En internacionales, Anthony Blinken, secretario de Estado elegido por Joe Biden, prometió este martes romper con la diplomacia unilateral y soberanista impuesta por el presidente Donald Trump y volver a trabajar de forma multilateral con los aliados de Estados Unidos para ganar la competencia con China, según agencias de noticias. Podemos revitalizar nuestras alianzas fundamentales, advertirá Blinken en un discurso que dará ante el Senado y que ha sido adelantado por su equipo. Juntos estamos en una posición mucho mejor para contrarrestar las amenazas planteadas por Rusia, Irán y Corea del Norte y defender la democracia y los derechos humanos. Pasamos a España. Los nuevos contagios de coronavirus registrados en la Comunidad de Madrid se multiplicaron por 4 este martes al pasar de los 1.215 a los 5.616. 4.481 corresponden a las últimas 24 horas y también se elevó el número de fallecidos hasta los 47.
El informe epidemiológico que publica a diario la Comunidad de Madrid refleja que los ingresos en las UCI en las últimas 24 horas siguen superando el 500,000 y ha habido 3.425 ingresos en planta, 54 más que este lunes. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, expresó su confianza en el impacto que tendrá el proceso de vacunación contra el coronavirus que adelanta su país en el sector turismo en el mediano plazo. Quisiera ser directo en el mensaje principal que quiero transmitirles hoy, y es que nos ha tocado vivir momentos de gran dificultad y el turismo siempre es uno de los sectores más expuestos a los conflictos, a las catástrofes, a las crisis. Lo sabemos, pero me gustaría trasladarles que estoy convencido de que vamos a superar esta pandemia del COVID-19, lo vamos a hacer además unidos, y en ese contexto España va a ser el faro de la resurrección del turismo en todo el mundo. Ya estamos, de hecho, abriendo camino a la recuperación con el primer paso, que es liderar el proceso de vacunación. La recuperación turística empieza con la vacunación y la recuperación total será la vacunación total y masiva. Tenemos en consecuencia un plan, una estrategia y vamos a superar las adversidades bajo 3 premisas que me gustaría compartir con ustedes. La primera, proteger. La segunda, avanzar. Y la tercera, transformar. En otras informaciones, el Reino Unido alcanzó su récord diario de fallecimientos por COVID-19 al registrar otras 1.610 muertes relacionadas con la enfermedad en las últimas 24 horas. La cifra más elevada desde que estalló la pandemia, según datos oficiales divulgados este martes. El organismo público sanitario Public Health England comunicó al mismo tiempo otros 33.355 nuevos contagios por coronavirus, una cifra inferior a la notificada este lunes de 37.000. En un comunicado, la fuente oficial indicó además que hasta la fecha un total de 4.266.000 ciudadanos de este país ha recibido ya la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, lo que supone un incremento de 204.000 frente a las cifras difundidas ayer. Entre tanto, las muertes se dispararon hoy en Portugal, cuando se notificaron 218 fallecidos por encima del récord diario registrado este martes de 167 óbitos, y en una jornada en la que además se volvieron a superar los 10.000 contagios. El país, que se encuentra confinado, superó hoy la barrera de los 200 muertos por primera vez en toda la pandemia y tras encadenar 11 días consecutivos por encima del centenar, con 9.000 fallecimientos desde marzo, según el último balance de la Dirección General de Salud de ese país. En otras noticias, la Organización Mundial de la Salud notificó hoy 588.000 nuevos casos de COVID-19 en el mundo la pasada jornada, por lo que el total en la pandemia se eleva a 93 millones. Los fallecidos suman 2,2 millones, 11.000 de ellos registrados en las últimas 24 horas. Y a propósito del inicio de la pandemia, el segundo informe del equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud sobre la reacción de China ante el coronavirus concluyó que habría sido posible actuar más rápidamente sobre la base de los primeros señales. China defendió el martes su gestión de la epidemia, pero admitió que debía esforzarse para mejorar. En economía, las ventas de automóviles en Europa se hundieron un 23,7% en el año 2020, quedando por debajo de los 10 millones. Una caída sin precedentes debido a la pandemia que anunciaron este martes los fabricantes. El mercado de automóviles particulares se desplomó de 23,7% a 9.942.509 vehículos bajo el efecto de la pandemia, es decir, 3 millones menos que en 2019, indicó la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles en un comunicado. Los precios internacionales del petróleo ganaban terreno en horas de la tarde. El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en $52.96 el barril, mientras el Brent de referencia en Europa se cotizaba en $52.24.
En los deportes, Carlos Cermeño no continuará siendo parte del Deportivo Táchira luego de que hoy se reuniera con Gerson Chacón y Juan Domingo Tolizano para comunicarle su salida del club aurinegro. Ambos le comunicaron al jugador que ya no seguiría en el equipo debido a que ya no contaban con él para la siguiente temporada de la competición venezolana y ya había cumplido su ciclo con el Deportivo Táchira. Así estamos llegando al final de esta emisión vespertina. Los esperamos mañana bien temprano para nuestra emisión matutina. Hasta entonces. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.